So, when we talk about stillness and movement, it's helpful to think a little bit about what is the nature of this movement. Así que cuando hablamos de quietud y movimiento, vamos a hablar un poco de la naturaleza de este movimiento. Say that energy moves. Podemos decir, la energía se mueve. What is this energy? Pero entonces, ¿qué es esta energía? In a traditional example, they say that Rigpa awareness is like the sun. En el ejemplo tradicional se dice que Rigpa, la presencia, es como el sol. Ceaselessly radiating out. Está radiando incesantemente. It gives heat and light. Y da calor y luz. It's both illuminating and impactful. Y es tanto iluminador y impacta. So we've been looking a lot at the quality of awareness which is receptive. Y hemos visto mucho sobre la presencia que es receptiva. That we are aware of what is happening. Que somos conscientes, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. But the awareness is inseparable from the Dharma Dhatu, the space of all possibilities, all situations. Pero la presencia es inseparable del Dharma Dhatu, el campo de todas las posibilidades, de todo lo que pasa. The empty nature of awareness is the source out of which everything arises. Y la naturaleza vacía de la presencia es la fuente de lo que todo surge. As we looked yesterday, it doesn't arise in the sense of something coming out. Y como vimos ayer, no es algo, no surge en el sentido de que sale fuera. When the baby comes out of the mother's body, the umbilical cord is cut. Cuando el bebé sale del cuerpo de la madre, se corta el cordón umbilical. And the baby becomes a separate person. Y el bebé se convierte en una persona separada. But when our energy is arising and moving, it is within the sphere of awareness. Pero cuando la energía surge y se mueve, lo hace dentro de la esfera de la presencia. Traditionally, the energy is described in three ways. Y tradicionalmente la energía se describe de tres maneras. One quality is translucence, Una cualidad es translúcida, kind of unobstructedness. una especie de inobstrucción. Traditional symbol for this is a crystal ball, Y el ejemplo tradicional es una bola de cristal, which if it's placed on a red cloth will look a bit red, if it's placed on a blue cloth will look a bit blue. que si se coloca sobre una tela roja, pues parecerá roja, si se coloca sobre una tela azul, parecerá un poco azul. So this is a quality of allowing display. Es la cualidad de que permite que se muestren las cosas. The display is unobstructed. Y ese mostrar es inobstrucción, no está obstruido. And it's within the ball. Y está dentro de la bola. We experience ourselves as being suffused with experiences. Nos experimentamos como estando llenos de esas experiencias. We feel tired, we feel happy, we feel hungry. Nos sentimos cansados, nos sentimos felices, nos sentimos hambrientos. These experiences fill the space of our being. Todas estas experiencias llenan el sentido de nuestro ser. The awareness is the hospitality inseparable from the arising of these colorations. La presencia es la hospitalidad inseparable de estas coloraciones. It's seemingly within us. Esta aparece dentro de nosotros. It is us and isn't us simultaneously. Es nosotros y no es nosotros de manera simultánea. So here you have this non-duality or conversation between the as-is and the as-if. Y aquí tenemos la no dualidad de la conversación de como es y como si fuese. The as-is is the crystal ball. El como es, el tal como es la bola de cristal. It's translucent. It has no content of its own.
es translúcido, no tiene contenido por sí mismo. but it is as if it is red or blue depending on its juxtaposition. Pero es como si fuese azul o rojo dependiendo de la juxtaposición. If there was only as is, it would be like kada, the purity would just be nothing much. Si solo fuese tal como es, sería katak, es decir, no habría mucho. But the as if is the potential for these many different moods and feeling tones and so on to arise. Pero el como si fuese es el potencial para que todos estos estados de ánimo surjan. They are non-dual in the sense that they are not oppositional. No son duales en el sentido de que son oposicionales. However, if you don't attend to the as is, you only have the as if. Y sin embargo, si no atiendes al tal como es, solo atiendes al como si fuese. And this is ignorance when we get caught up in I'm very tired, why is my life like this, and so on. Y esto es la ignorancia en la que nos dejamos atrapar por el yo estoy muy cansado o yo estoy muy feliz y todo eso. You can see this in relation to impermanence. Y podemos observar esto en relación con la impermanencia. Since you got up this morning, so many experiences have filled you. Desde que nos hemos levantado esta mañana, tantas experiencias te han llenado. Walking, going down the stairs, sitting down, making some breakfast, eating, talking with people. Levantándote, andando, bajando las escaleras, tomando el desayuno, sentándote, hablando con las personas. These are the outer descriptions of the activity, but in each situation there was a particular mood or coloration which was arising through you. Y estas son las descripciones de las actividades, pero en cada una de esas situaciones había una coloración o un estado de ánimo en particular que surgía tal como tú. And just as if you took the crystal ball and you moved it from the red cloth to the blue cloth, the color change would be instant. Y de igual modo como que llevamos a la bola de cristal y lo cambiamos de la tela roja a la tela azul, el color cambia de manera instantánea. So, in the hotel I'm staying, some of us were down having breakfast. Así que en el hotel en el que yo me quedo, algunos de nosotros estábamos tomando abajo el desayuno, Television is on, la televisión estaba encendida, not really looking at it. no estábamos realmente mirándola, But then our special friend Mr. Trump appeared. pero entonces nuestro amigo especial Trump apareció The crystal ball is moved onto Trump. y la bola de cristal se trasladó a Trump. We are full of some kind of thought and the conversation goes in that way. Y entonces nos llenamos con un tipo de pensamiento y continúa la conversación. And it's seamless. Y no tiene costuras. This is the thing about our life. We're not in one state and then in another state. Y así es como nuestra vida, no estamos en un estado y luego estamos en otro estado. As if this crystal ball was rolling across a multicolored cloth. Different moods flow into each other. Es como si esta bola de cristal estuviese rodando sobre una tela multicolor, diferentes estados de ánimo van surgiendo. This is why in the teaching we're saying don't block experience. Y eso es por lo que se dice que la enseñanza no bloquees la experiencia, But don't merge into it as well. pero tampoco te entregues a ella. It's not a refuge, it's not an ontological truth, it's not who you are. No es un refugio, no es una verdad ontológica, no es quien tú eres. It's the mode, the fashion of the moment. Es el modo, es la configuración del momento. So this is the notion of energy called dangwa, which is translucence. Y eso es la noción de la energía que se conoce como tangwa, es decir, Oh. translúcida, Unobstructedness. sin obstrucción. That is to say that the awareness of the mind allows the free flow of whatever is coming. Es decir, la presencia de la mente permite el fluir libre de lo que surja.
And the more we experience that the open purity of the mind is indestructible, Y cuanto más experimentemos que la pureza abierta de la mente es indestructible, the more we can allow ourselves to be colored, to be inflected in these ways. más podemos permitirnos estar coloreados o infectados de esta manera. Because it points to this very central question. Porque señala a esta cuestión central. Who am I? ¿Quién soy? Because if the answer to this is no longer I am James, Porque si la respuesta ya no es yo soy James, with the patterning of Jamesness, con el patrón de la calidad de ser James, if I am awareness, si yo soy presencia, then the question is not who is James, but how is James. entonces la cuestión no es quién es James, sino cómo es James. And how is Jamesness is not contained in James, Y cómo está siendo James no está condensado en James, because it's the quality of my participation in the world. porque es la cualidad de mi participación en el mundo. So for each of us, we see different things, trees, children playing, politicians on television and so on, and different moods, colorations arise. Y para cada uno de nosotros vemos cosas distintas, vemos árboles, los niños jugando, los políticos en la televisión, y entonces diferentes estados de ánimo surgen. This response is how we are in this moment. Y esta respuesta es cómo somos en ese momento. It is not a final or absolute truth about who we are. No es algo definitivo o una verdad absoluta de cómo somos. So maybe you look at the television and there's something horrible. Y quizá miras a la televisión y hay algo horrible. Oh, I don't like this. Oh, no me gusta. Oh, don't be a coward. Nah, no seas cobarde. Why shouldn't I be frightened? ¿Por qué no me dejaría asustar? What's wrong with being frightened? ¿Qué es lo que hay de malo en asustarse? Due to this, I'm frightened. Debido a esto, me asusto. If you offer me ice cream, I'm not frightened. Si tú me ofreces un helado, yo no me asusto. The fear is situational. El miedo es situacional. It's not an X-ray of some deep character fault inside me. No es una radiografía de un fallo fundamental característico de mí. Because what is inside me Porque ¿qué es lo que hay dentro de mí? is emptiness and awareness, Es vacuidad y presencia, which is free of faults. que es libre de fallos. So in that way, we start to free ourselves from these tensions and anxieties, which have been there for a long time, Y de esta manera empezamos a liberarnos de tensiones y ansiedades que han estado ahí durante muchísimo tiempo, but tend to be reinforced by the messages we get in childhood. pero que tienden a reforzarse por los mensajes que le damos. People laugh at us La gente se ríe de nosotros because we are how we are. porque somos como somos. And so how we are becomes who we are. Así que como somos se vuelve quién somos. When I was in the first part of the school, when I was very small, I liked doing skipping games. Cuando yo estaba en la primera parte de la escuela, yo era muy pequeño, me gustaba hacer juegos de escapar. Skipping games generally are the domain of girls. De saltar a la cuerda. Los juegos de saltar a la cuerda están más bien en el dominio de las chicas. So some of the boys said, you're a sissy. Y entonces algunos de los chicos decían, tú eres afeminado. But I liked this. It was very nice, bouncing around. Sí, pero a mí me gustaba, era muy agradable esto de saltar. So on the basis of how I was, Sobre la base de cómo yo era, some kind of governing internal essence is imputed into me. un tipo de esencia gobernante fue imputada sobre mí. And I didn't like that. Y a mí eso no me gustaba. So I started fighting with the other boys, Así que empecé a pelearme con los otros chicos. which made me normal for Scottish boys, but also a little bit dangerous. Lo que me hizo normal para los chicos escoceses, pero también un poco peligroso. Because I didn't want to be defined as this thing, Porque yo no quise ser definido como esa cosa. but I like skipping.
pero me gustaba saltar a la comba. So this is so interesting if you look back in your own life and you see the wholeness of your existence and how that gets grasped and frozen by other people's judgments. Y esto es muy interesante cuando miramos a nuestra propia vida y vemos cómo el modo concreto de ser en un determinado momento se congela por los juicios que hacen las otras personas. This mode of energy is the freedom to allow the flow of responsiveness to arise. Y esta manera de energía es la libertad de permitir responder al momento tal como surge. We have the basic confidence that we will not be forever in that mode. Tenemos la confianza básica de que no vamos a estar para siempre en ese modo, en ese estilo. But that modality is the current register of our participation in this particular situation. Pero esa modalidad es el registro actual de nuestra participación en una situación en concreto. Because it's a terrible tragedy if we become linked to a particular self-position. Porque es una tragedia si nos asocian o nos ligan a una posición en particular. To a persona, a una persona, an image of ourselves. una imagen de nosotros. I cannot be seen in that way because I am like this. Yo no puedo ser visto de esa manera porque yo soy así. It can be a tragedy. Puede ser una tragedia. Freedom comes with acceptance. La libertad viene de la aceptación. So we have these two film stars. Bueno, tenemos estas dos estrellas de cine. Swedish film star Greta Garbo, Tenemos esta estrella de cine sueca, Greta Garbo, extremely beautiful. extremadamente bella. But of course, the years went by and she started to become older, Y por supuesto pasaron los años y ella empezó a envejecer, to look older, a parecer mayor, and this change for her was unacceptable. y este cambio para ella fue inaceptable. And she became a recluse. Y entonces ella se volvió una reclusa. She didn't want other people to see her No quiso que otras personas la viesen, because I am the image of my youth, porque yo soy la imagen de mi juventud, but I'm not young. pero ya no soy joven. So she's then in this kind of limbo. Y entonces está en este tipo de limbo. She is what she is Ella es lo que es, because she can't be it, because she actually is what she was, Pero- but she isn't. no puede ser porque en realidad ella es lo que no era, pero no lo es. And the other film star is Brigitte Bardot. Y por otro lado está la estrella francesa Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Queen of the Wrinkles, Brigitte Bardot es la reina de las arrugas. lives surrounded by cats. Vive rodeada de gatos. She's just happy. Es simplemente feliz. I am what I am. Yo soy lo que soy. If you like, you like. You don't like, you don't like. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. I was a film star. Yo fui una estrella de cine Now I'm living with the cat. y ahora vivo con los gatos. What do you want to say? ¿Qué quiere decir? Did you see the difference there? It's incredible. Y ves la diferencia, es increíble. Image can be very dangerous. La imagen puede ser muy peligrosa. No, we're not film stars, but we all have some kind of sense of ourselves and how we want to be seen. Nosotros no somos estrellas de cine, pero sí tenemos un sentido de quiénes queremos ser y cómo queremos que se nos vea. So we have the map and the territory. Y entonces tenemos el mapa y el territorio. The territory is always changing, El territorio siempre está cambiando, so the maps quickly get out of date. así que los mapas rápidamente se quedan desactualizados. So the important thing in life, why we reflect on impermanence, is to do map revision. Y así que la cosa más importante mientras vivimos en la vida es hacer revisión del mapa. Because if your map, if your representation of how it is doesn't fit how it is, Porque si tu mapa, tu representación no encaja con cómo es, this dislocation is inefficient and usually a cause of suffering. esta deslocación normalmente es ineficaz y a veces y normalmente causa bastante sufrimiento.
if you revise your map every day, Si tú revisas tu mapa cada día, you have a gradual entry into wrinkledom. tienes una entrada gradual al reino de las arrugas. But if you live in a fantasy of eternal youth and then one day look in the mirror, Pero si vives en una fantasía de la juventud permanente y de pronto te miras al espejo, that's very difficult. eso es muy difícil. Some of you may know the Oscar Wilde story, A Picture of Dorian Gray. Algunos de vosotros puede que conozcáis la historia de Oscar Wilde, de el retrato de Dorian Gray. To see, to make this kind of contract, it's a kind of Dr. Faustus contract with Mephistopheles. Ya podéis ver que hacer este tipo de contrato es como el contrato del doctor Fausto con Mefistófeles. So the second form of energy is represented by the image of the mirror, Así que el segundo tipo de energía está representada por la imagen del espejo, which we've already looked at. a la que ya hemos explicado. And this is image of the quality of energy called Rolpa. Y este es un tipo de energía llamada Rolpa. Rolpa means play. Rolpa significa juego. It's like the used to translate the Sanskrit word lila. Normalmente se traduce con la palabra sánscrita lila. So you have Krishna lila, Entonces tienes Krishna lila, which is the play of Krishna's life, que es la juego o obra de teatro, que es la obra de teatro de Krishna and it's represented as drama. y que se representa como un drama. And you have Ram Lila, the story of Ram. Y tiene Ram Lila, la historia de Ram. People's lives, the lives of the gods, is unfolding as a mysterious play, an interplay of factors. La vida de las personas, la vida de los dioses se representa como un despliegue, como una obra en la que representan. And the mirror is showing reflection. Y el espejo muestra reflejos. It is as if something is there, Es como si algo hubiese ahí, but the as is of the mirror is that it's always empty. pero el como si del espejo siempre está vacío. But it is as if the current reflection was the mirror itself. El como es del espejo siempre está vacío, pero el como si fuese siempre es otra cosa. When you look in the mirror, it's as if there you are. Si tú miras al espejo es como si tú estuvieses ahí. So if you have a mirror in a public toilet and many people go in the course of the day, each one looks in the mirror and thinks, oh, here I am. Si tú tienes un espejo en un aseo público, entra un montón de gente a lo largo del día, la gente entra y se ve y dice, bueno, aquí estoy yo. But the mirror is always empty. Pero el espejo siempre está vacío. This is the illusory play of manifestation. Este es el juego ilusorio de la manifestación. There's nothing to grasp. No hay nada a lo que asirse, que atrapar. You never see a reflection outside of a mirror. Nunca ves un reflejo fuera de un espejo. You can't take it out. No puedes sacarlo. It's an illusion generated in the mirror. Es una ilusión generada en el espejo. We shouldn't take it seriously, and yet we don't want to deny that it's there, because it is there. No queremos tomárnoslo muy seriamente, pero tampoco podemos negar que esté ahí porque al fin y al cabo está ahí. So this is not so similar from the first mode of energy. Así que no es tan similar como el primer tipo de energía. In our life, as we interact with other people, En nuestra vida, cuando interactuamos con otras personas, we find ourselves in these forms. nos encontramos en estas formas. This is the movement of our display, Este es el movimiento de nuestro despliegue. and it's real and not real. Y es real y no real. It's real in the sense that it seems to impact, Es real en el sentido que parece que nos impacta, but it has neither essence nor substance, pero no tiene esencia ni sustancia and so it's unreal. y por tanto es irreal. So when we look into our past, Pero cuando miramos hacia el pasado, all the different things that we've been involved in, todas las cosas en las que nos hemos involucrado, so many are gone.
la mayoría, muchas se han ido. People we know are dead. Muchas personas que conocíamos están muertas. People who were there, who we were involved with, whose presence intimately shaped the unfolding of our lives, and then they're gone. Gente que estaba ahí, que de alguna, vamos, que moldeaba nuestra presencia en nuestra vida, pues ya no está. And some aspects of ourselves then become latent. Y en algunos aspectos de nosotros se vuelven latentes. Because the me for and with that particular person Porque el yo que estaba para esa persona en particular required the presence of that particular person to be evoked. requería que la presencia de esa persona en particular para ser evocado. And when they are gone, this part doesn't awaken. Y entonces cuando esa persona se va, esta parte de nosotros ya no se despierta. The kind of conversation, the kind of jokes you might have told together, El tipo de conversación, el tipo de chistes que podíais, o bromas que podíais decir juntos. that specific patterning will not occur again. Ese patrones específicos ya puede que no sucedan más. So, Rolpa calls us back to be with what is going on. Rolpa nos llama de nuevo con lo que está pasando. And in some ways, it's a call to contextualization. Y de alguna manera es una llamada a la contextualización. For example, if you go to the ballet, Por ejemplo, si vas al ballet, you tend to have the prima donna and her male support, y entonces tienes una primadonna y su compañero masculino, the prima ballerina coming to the center stage and she'll do some leaps and so on. y la bailarina principal llega al escenario y hace unos saltos y todo esto. The corps de ballet is also on the stage. Y el resto del ballet está también en el escenario. When you focus your attention on the prima ballerina, you hardly see the corps de ballet. Cuando centras tu atención en la bailarina principal, casi no ves el resto del ballet. They're doing something, but anyway, you're looking at what this amazing person is managing to do. Están haciendo algo, pero de alguna manera tú estás centrando en lo que esta persona sorprendente está haciendo. And then with a great bow, they run off the stage, and then the corps de ballet are doing what they do. Y entonces ella se mueve por el resto del escenario y entonces ella hace con los demás y hacen lo que ellos hacen. They were always there. Siempre estaban ahí. So we're back to this idea of the figure and the ground. Y entonces volvemos a la idea de la figura y la base, la parte de atrás. When some feature of the ground becomes figural, the rest of the ground, or the scenario, the field, goes into the background. Cuando una parte de la base sale hacia adelante, el resto del escenario o del campo se vuelve oscura, no se ve. Both are important. Ambos son importantes. Without the background, you wouldn't have the foreground. Sin la parte de atrás no tendrías la parte de adelante. So, over-identification, over-focusing of our attention on the figure, on the central point, leads to the recession of the other into the background. Así que la sobreidentificación o la sobreatención a la figura nos conduce a ignorar, a no darnos cuenta de la parte de atrás. And of course, the danger of this is it becomes special. Y el problema de esto es que puede llegar a convertirse en especial. The dynamics of ballet companies are exactly like that. Las dinámicas de los bailes de ballet son exactamente así. The prima is paid a lot more than the corps de ballet. La prima donna se le paga muchísimo más que al resto del ballet. And is special and important and has a picture on the advertising and so on. Y es especial e importante y tiene su imagen en los anuncios y todo eso. But you need the corps de ballet for the ballet. Pero necesita todo el coro del ballet, el resto del ballet, para hacer un ballet. So here we have high and low. Y así aquí tenemos alto, elevado y bajo. Special and ordinary. Especial y corriente. And yesterday we were looking at these polarities. Y ayer estuvimos mirando estas polaridades. And this is a form of ignorance. Y esto es un tipo de ignorancia.
everybody's role is important. Todo el papel de todo el mundo es importante. So in tantric practice, with the larger tantric practices, you're visualizing a whole mandala. Y en las prácticas tántricas, especialmente en las más grandes, se visualiza todo el mandala. You have the central deity, Tenemos la deidad central, who's called the Tso, or the chief. que se llama el Chou o el jefe. Around them they have many other deities. Pero alrededor tiene un montón de deidades. And there are messengers and dakinis flying in the sky and doorkeepers. Y hay mensajeros y dakinis que vuelan por el cielo y guardianes de la puerta. In many ways the mandala is the image of the royal court. De muchas maneras el mandala parece una corte real, Because the deity is like the king, porque la deidad es como el rey. which was the sort of original metaphor that was used for developing temple architecture in India, for example. Y es la metáfora original que se utilizó para desarrollar la arquitectura de los templos en la India, por ejemplo. Just as in the Palace of Versailles, the king was in the inner rooms, Igual que en el Palacio de Versalles, el rey estaba en las habitaciones internas. and if you wanted to see the king, you had to go through the various ante-rooms, each with their doorkeepers. Y si querías llegar hasta el rey, tenías que pasar por un montón de habitaciones intermedias que tenían sus guardianes de la puerta. And the king has the inner circle with the chamberlain and so on. Y el rey tenía un círculo interno con el chambelán y todo eso. So in the mandala, the central figure is seen as very important. Y en el mandala, la figura central se le ve como muy importante. And sometimes the other deities are seen as the expression of the energy of the central figure. Y a veces las otras deidades se ven como una expresión como de la deidad, de la energía de la deidad principal. They can face out and their energy spreads out into the world. Ellos miran, encaran hacia afuera y entonces su energía se expande. But they also turn in and their facing the central deity illuminates the splendor of this figure. Pero también se giran hacia adentro y entonces su energía va hacia la principal deidad y entonces iluminan el esplendor de esta figura. This morning on the television I watched Mr. Trump signing some important documents. Esta mañana en la televisión vi cómo el señor Trump firmaba algunos documentos importantes. He signed the document, it was a very long signature, Estaba firmando el documento, era una firma muy larga. and then very generously he took it up and held it up so everybody could see it. Y entonces él de manera muy generosa lo sostuvo y lo enseñó para que todo el mundo lo pudiera ver. And the people around Y la gente que estaba alrededor estaba mirando y diciendo, vaya, this is amazing, our president can sign his name. es sorprendente, nuestro presidente puede firmar su nombre. This is exactly right. Y esto es exactamente correcto. Whatever you think, he is the boss. Y en cualquier cosa que piensas, él es el jefe. And the boss should be admired. Y el jefe debe ser admirado. But he has the same physical existence as everybody else. Pero él tiene la misma existencia física que todos los demás. He is in the role of the president. Él está en el papel del presidente. He will be the president for a while, Él será presidente durante un tiempo and then he will not. y más tarde no lo será. He will vanish. Se desvanecerá. Taking things as strongly real becomes a delusion. Tomar las cosas como fuertemente reales se convierte en una delusión, en un engaño. One of the big problems we see in many African countries is that the elected leaders don't want to give up their power. Una cosa mala que vemos en los países africanos es que el líder elegido no quiere dejar el poder. We just had this situation in Gambia, Acaba de tener esta situación en Gambia, where after the election, when the occupant was displaced by a new person getting more votes,
Cuando el ocupante fue desplazado por un nuevo presidente que había tenido más votos, he said, I'm not going to leave. dijo, pues no me voy a ir. And the winner of the election had to go over the border into Senegal. Y el ganador de la elección pues tuvo que cruzar la frontera e irse a Senegal. But then African leaders, backed by the armies of Senegal and Nigeria and so on, said, listen, you have to go. Pero entonces los otros líderes africanos, respaldados por el ejército de Senegal y de Nigeria, le dijeron, oye, es que tienes que irte. I'm not going to go. Pues no voy a irme. Then do you have a civil war? Y entonces tienes una guerra civil No, in the end, he's allowed to leave y al final pues se le permite que se vaya with his fancy cars, con estos coches modernos, with his unexamined bank accounts. con sus cuentas bancarias sin examinar. It's cheaper and people don't die. Es más barato y la gente no muere. To be the leader, the prime minister or the president is theater. Ser el líder, el primer ministro o el presidente es un teatro. It's a role play. Es un juego de caracteres. It's not a fundamental ontological identity. No es una identidad fundamental ontológica. But when this madness of over-identification comes, Pero cuando esta locura de sobreidentificación llega, you have people like Mr. Mugabe, tienes personas como el señor Mugabe, who absolutely will not relinquish power. pues, que de ninguna manera va a soltar el poder. And he would rather starve his people than do that. Y prefiere que su gente se muera de hambre antes de que soltar el poder. This is the madness. Esta es la locura. So when we look at this idea of Rolpa, Así que cuando vemos esta idea de Rolpa, we experience our situationality. experimentamos nuestra situacionalidad. We have the role identity of being a mother or a father. Tenemos el papel que desempeñamos de ser un padre o una madre. When children are very small, this is a very thickly textured role. Y cuando los niños son muy pequeños es un papel con una textura muy espesa. But as the children get bigger, the texture thins out. Pero a medida que los niños crecen, la textura se vuelve más fina. And you have to let the children have their own lives. Debes permitir que los niños tengan sus propias vidas. And you become redundant. Y te vuelves redundante. You were once central, Una vez eras central, but you're not so important now. pero ya no eres tan importante. Now they have a girlfriend or a boyfriend. Ahora tienen un novio o una novia. They don't want to talk with you. No quieren hablar contigo. Their special friend is the home of secrets. Su amigo especial es el hogar de los secretos. Keep out, leave me alone. It's nothing to do with you, mama. Déjame en paz, quédate fuera, no tiene nada que ver contigo, mamá. The role has changed. Bueno, el papel ha cambiado. And the interesting thing about theater, of course, is who is empowered to rewrite the script. Y la cuestión principal sobre el teatro es quién tiene el poder para reescribir el guión. When the children are very small, you are the playwright, the author. Cuando los niños son muy pequeños, tú eres el autor, el escritor, And the director, y el director, and the stage manager. y el gerente del escenario. But as the children get bigger, these roles shift over. Pero a medida que los niños crecen, estos papeles cambian. And then suddenly the children are giving you the script that you have to learn. Y de pronto los niños te dan el guión que tú tienes que aprenderte. The illusory nature of roles. Esta es la naturaleza ilusoria de los papeles. Our life is like the reflection in a mirror. Nuestra vida es como el reflejo en un espejo. It has no internally defining essence. No tiene una esencia interna definible. The richness of existence manifests through being able to inhabit many different roles. La riqueza de la vida se manifiesta al ser capaz de habitar diferentes tipos de papeles. Some are more sweet, some are not so sweet, Algunos son más dulces, otros no tan dulces. but they are all inhabitable. Pero todos son habitables.
And if we want to be part of life as it is, as it actually manifests, Pero si queremos ser parte de la vida tal como es, tal como se manifiesta, we have to be part of the as-isness. tenemos que ser parte de las cosas tal como son, tal como es. But for some people, it is as if they are always going to be the controlling mother. Pero para algunas personas es como si fuesen a ser todo el tiempo la madre controladora, Which is a tragedy lo que es una for tragedia, themselves and for the children. tanto para ella como para los niños. The bossy father who always has to be the big man. El padre mandón que siempre tiene que ser la figura principal. It's terribly sad Es terriblemente triste. to spend your whole life in that particular energetic vibration when so many others are possible. Pasar toda tu vida en esa vibración en particular cuando hay tantas otras posibilidades. So, Rolpa is to allow one's manifestation to come in the situation. Así que Rolpa es permitir que todas estas manifestaciones lleguen a ser una situación en particular. This is how I show, Esto es como yo me muestro, it's how I am, but not who I am. es como yo soy, pero no quién yo soy. This point I've made several times because it's absolutely essential. Y esto he ido a señalarlo varias veces porque es absolutamente esencial. Because the how is our freedom to participate. Porque el cómo es nuestra libertad de participar. And if the who is merged with the how, you get a problem. Y si el quién se mezcla o se converge con el cómo, tienes un problema. The merger of who and how is what we call the ego. El que une el cómo y el quién es el ego. But when we see that the who is the awareness, the who is the mirror. Pero cuando vemos que el quién es la presencia, que es la presencia, And the how is the reflection. y el cómo es los reflejos, Then there's freedom for the reflection. y entonces hay libertad para los reflejos. Then the third image or third style of energy is called Tsel. Y la tercera imagen o el tercer tipo de energía se llama Tsel. And its image is a crystal prism. Y la imagen es de una prisión de cristal. When light, Prisma. 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 Prison. so Prisma. when the light goes into the prisma, Cuando la luz llega al prisma, we see that it differentiates out into the constituent wave bands. vemos que eso se diferencia en las diferentes longitudes de onda. So in the Tibetan tradition, this is the 5 colors of the mandala, of the 5 wisdoms, the 5 poisons, and so on. Y vemos que en la tradición tibetana estos son los 5 colores, de las 5 sabidurías, de los 5 venenos y todo eso. The pure light or the white light, the natural clarity of the mind. La luz pura o la luz clara, la naturaleza pura de la mente. Tibetan is called Wusal. Wu means light and Sal means clear. Y que en tibetano se llama Wosal, es decir, Wo significa luz y Sal significa clara. This is the basic clarity of awareness. Es la claridad básica de la presencia. When it comes to the prism, it refracts into these different possibilities. Cuando llega al prisma se refracta en estas diferentes posibilidades. That the world is the play of the potential arising from the basic clarity of the illuminating power of awareness. Que el mundo es el despliegue del potencial, de la claridad, de la claridad básica de la presencia. All of the different possibilities of our experience Todas las diferentes posibilidades de nuestra experiencia are experience. son experiencia. Experience is something which appears. La experiencia es algo que surge. It can appear through our senses, through our memory, and so on. Puede aparecer a través de nuestros sentidos, nuestros recuerdos, todo eso. In Tibet there's a phrase, Rikpi Rangnam.
En Tibet hay una frase que es Rigpa Rangna. So Rigpa is awareness. Así que Rigpa es presencia. Rang means self, or automatic, or without effort. Rang significa yo, automático. And Nangwa means light. Y Nangwan significa luz. Also means appearance. Y también significa apariencia. And in particular means appearance as experience. Y en particular significa apariencia como experiencia. Everything is the self-display or self-experience of awareness. Todo es el autodespliegue de la presencia o la autoexperiencia de la presencia. So we look around the room, we see different people. Así que miramos por la habitación y vemos diferentes personas. People have different shapes of body, different expressions on their face, different kinds of clothes, etc. Vemos diferentes tipos de formas del cuerpo, diferentes tipos de ropa, diferentes expresiones en la cara. Each person is separate. Cada persona es separada. It's an idea. Esto es una idea. This is our ordinary perception, Esta es nuestra percepción normal, but it's an idea. pero es una idea. What do we see? ¿Y qué es lo que vemos? We see light. Vemos luz. That's all you ever see. Eso es todo lo que se ve. You see light. Es luz. You interpret light according to your predispositions, your education, the quality of your sense organs, and so on. Tú interpretas la luz de acuerdo con tus predisposiciones, con tu educación, con la cualidad de tus órganos sensoriales. What you hear is sound. Lo que tú oyes es sonido. You interpret this as Spanish words, English words, cars driving past, and so on. Y lo interpretas como palabras españolas, palabras inglesas, coches que pasan, todo eso. What you hear is just sound. Lo que tú oyes es solo sonido. With touch, you have sensation. Con el tacto tienes sensación. We think this is pleasant, this is unpleasant, Pensamos, es agradable, es desagradable. this is interpretation. Esto ya es interpretación. There's just sensation. Es simplemente sensación. If you just simply run your finger down your arm, Si tú simplemente pasas tu dedo por tu brazo, it's ungraspable. no se puede atrapar. You can try it just now. Just, oh. Intentarlo ahora. Venga. You can say something about it, but it itself is there, and what? Puedes comentar algo sobre ello, pero en sí está ahí y ¿qué es? It's arising and passing. Está surgiendo y pasando. So this is the basic somethingness of the world. Así que este es básicamente el ser de las cosas del mundo, Which we're not in touch with when we start to name it. que con lo que ya dejamos de estar en contacto en el momento en que empezamos a nombrarlo. In terms of its basic facticity, there's nothing to do. En términos con su realidad básica no hay nada que hacer. In the hotel I'm up on the 3rd floor. En el hotel yo estoy en la tercera planta. When I opened my bedroom door this morning, Cuando yo abrí la puerta de mi habitación esta mañana, the air was pervaded with the smell of toast. el aire estaba impregnado con este olor de la tostada. And I flew down the stairs, Y yo volé por las escaleras, guided. guiado. It was just a smell. Bueno, pues fue solo un olor. But my interpretation said breakfast. Pero mi interpretación dijo desayuno. And this, of course, is what happens. When we respond to the world, we're not really responding to what's there. We're responding to our own projection. Y esto es lo que pasa cuando nosotros respondemos al mundo. No estamos respondiendo realmente a lo que hay, sino que estamos respondiendo a nuestras propias proyecciones. And these projections are very dangerous. Y estas proyecciones son muy peligrosas. In this small breakfast room, En esta pequeña habitación de desayuno,
there was a bowl of fruit. Había un bol con un cuenco con fruta. I am the sort of person who should eat more fruit. Yo soy el tipo de persona que debería comer más fruta. Smell of toast. El olor de la tostada. The sad story of my stomach. La historia triste de mi estómago. And this is our habit formation. Y esta es nuestra formación habitual. The toast has no intrinsic value. La tostada no tiene ningún valor intrínseco. Some people are gluten intolerant and they wouldn't take any toast. Algunas personas son intolerantes al gluten y no tomarían ningún tipo de tostada. But because of associations, we find ourselves pulled in these different ways. Pero debido a asociaciones nos encontramos tirados hacia estos diferentes caminos. So, there are two kinds of prism. Así que hay dos tipos de prismas. There is the prism of the ego, Está el prisma del ego, in which we spread out these lights of association, habituation, identification, addiction, en los que a través del cual nosotros saltamos todas nuestras habituales disposiciones, interpretaciones, hábitos, adicciones, we're not even aware that we're doing it. y ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. The object appears to have the self-existing value that we are attributing to it. El objeto parece que tiene el valor autoexistente que nosotros le atribuimos. Just as in the cinema, the projector is behind us, Igual que en el cine, el proyector está detrás de nosotros, but we see the film in front of us. pero vemos la película delante de nosotros. And when the film starts, you forget all about the projection, you just see the film. Y cuando empieza la película, te olvidas del proyector, tú solo ves la película. So our own habituation, our own associations and patterns are revealed not as qualities of ourselves, but as qualities of the world. Así que nuestras propias habituaciones, nuestras propias proyecciones y patrones normales no se revelan como parte de nosotros, sino como parte de las cosas que hay en el mundo. And so it's obvious that some things are good and some things are not so Y good. por tanto es obvio que algunas cosas son buenas y otras cosas no son tan buenas. They're good because we like them. Y son buenas porque a nosotros nos gustan. And because we like them, they're good. Y dado que a nosotros nos gustan, son buenas. So what you have is the objectification of the subjective feeling. Y lo que tenemos es la objetificación del sentimiento subjetivo. The subjective feeling is relational. El sentimiento subjetivo es relacional. For whatever reason, I like this. Por la razón que sea, a mí me gusta. Because I like it, I think it's good. Dado que a mí me gusta, yo pienso que es bueno. It is good. Es bueno. So the goodness of the object now appears to be inherent in the object. Así que la bondad del objeto ahora parece que es inherente al objeto. And we forget that we projected it. Y nos hemos olvidado que nosotros lo hemos proyectado. And the same thing happens with what we don't like. Y lo mismo pasa con las cosas que no nos gustan. And in this way, the subject and object become more separated. Y de esta manera el sujeto y el objeto se separan todavía más. So in the Dzogchen tradition, the crystal that we're looking through is the potential of the mind to show many different forms. Y de la tradición Dzogchen, el cristal a través del que nosotros vemos es el potencial de disponer muchos tipos de diferentes de formas. The richness of the world is the richness of the mind. La riqueza del mundo es la riqueza de la mente. There are no self-existing objects. No existen objetos por sí mismos. There's nothing which is internally defined, having its own essence. No hay nada que tenga una definición interna, que tenga su propia esencia. It is appearance, Es apariencia. the appearance of the play of the mind. La apariencia del despliegue del juego de la mente. Now this is different from a European idealist philosophy like that of Bishop Berkeley. Y esto es diferente de una idea europeísta It's a writer, Irish Bishop Berkeley. de este escritor irlandés, el obispo Berkeley,
who had the idea that everything is simply the display of the mind. que tenía esta idea de que todo es simplemente el despliegue de la mente. But the display of the mind is the individual's mind. Pero el despliegue de la mente como la mente individual. Each of us has access to awareness, Cada uno de nosotros tiene acceso a la presencia and we might say, I'm doing the practice to awaken to my awareness. y podemos decir, estoy haciendo la práctica para despertar a mi presencia, I'm switching on the light in order to find my shoes. estoy encendiendo la luz para poder encontrar mis zapatos, My shoes and my awareness are not the same thing. pero mis zapatos y mi presencia no son la misma cosa. My shoes are mine in terms of ownership, Mis zapatos son míos en términos de propiedad, but my awareness is not mine. pero mi presencia no es mía. Within it, because it's infinite, it's beyond being a personal possession. En ella, dado que es infinita, está más allá de una posesión personal. Awareness is the as is. It doesn't belong to anyone. La presencia es tal como es, no pertenece a nadie. And yet, we are resting in that awareness. Y sin embargo, descansamos en esa presencia. And this is very challenging. Y esto es muy retador. The ego is not central. El ego no es central. The ego is an interpretation which arises from not seeing how it is. El ego es una interpretación que surge de no darse cuenta de cómo es. The Buddha is open. El Buda es abierto. They're not thinking about themselves. No está pensando sobre sí mismo. We are self-referential. Nosotros tenemos como referencia a nosotros mismos. We are self-reflexive. Somos autorreflexivos. So if I pick up my glasses, Así que si yo tomo mis gafas, even on the non-conceptual level, there is a sense I'm picking up my glasses. incluso a un nivel no conceptual, yo tengo el sentido de yo estoy tomando mis gafas. Because as I hold them in my hand, I feel the pressure coming from their weight and gravity. Porque cuando las sostengo con mi mano, siento la presión y el peso de la gravedad. And the nerves in my fingertips are bringing a message saying, oh, you're holding your glasses. Y los nervios de la punta de mis dedos me llevan el sentido de estoy sosteniendo mis gafas. The ego operates like a hub. El ego funciona como un hub, Like in a wheel, the center of the wheel. where Sí, the como spokes come out. como un eje, como en el centro de una rueda, como el eje. And the spokes are like the senses, including the memories and hopes and fears. Y los radios son como los sentidos que nos traen las esperanzas, los recuerdos. And the feedback into the central point. Y el feedback o la retroalimentación es hacia el punto central. And then you have the interpretation in terms of what it means for me. Y entonces tienen la interpretación de qué es lo que quiere decir para mí. But awareness has none of this. Pero presencia no tiene nada de esto. Awareness is not thinking what it means for me. La presencia no está pensando, ¿y qué pasa conmigo? It's not self-reflective or self-reflexive. No es autorreflexiva. It is self-clarity, if you like. Es autoclara o tiene claridad por sí misma, si queréis. Autoluminoso. O autoluminosa. Yeah. Sí. Self-illuminating. Yeah. Sí, autoiluminosa. So it doesn't have to think about what is going on. No tiene que pensar sobre qué es lo que está pasando. There is the clarity of the as is, of the how, moment by moment by moment. Es la claridad del tal como es, del cómo, momento a momento. And the as is of awareness itself is open and empty. Y la claridad de tal como es abierta a momento. It's not centered around something, it has no shape or color, No está centrada sobre nada, no tiene forma, no tiene color. which is why I would encourage you to take up these 5 precious questions and keep looking and looking and looking until you yourself relax into as it is. Y es por lo que yo os animo a tomar una y otra vez estas 5 preciosas preguntas hasta que os relajéis
la comprensión de las cosas tal como son. So, in terms of the importance for practice of this third mode of energy, Así que en términos de la práctica de este tercer tipo de energía, it is you could say it's the medicine that heals the splitting of subject and object. y podemos decir, es la medicina que sana la separación de sujeto y objeto. I am looking at the wall. Yo estoy mirando la pared. I can describe the wall. Yo puedo describir la pared. I am not the wall. Yo no soy la pared. So that's our usual sense of subject looking at an object. Es nuestro sentido habitual de sujeto que mira el objeto. There is self and there is other. Está el yo y está el otro. But when the light of open or clarity hits the prism, which represents the potential or the capacity for diverse experience, Pero cuando la luz de la claridad golpea el prisma que nos ofrece la posibilidad y las diversas opciones, what arises is subject and object together. lo que surge es sujeto y objeto juntos. Both are experience. Both are the radiance of awareness. Ambos son experiencias, ambos son la radiación de la presencia. They are display. Son mostrar. You can't say that they exist because there is no substance to them. No se puede decir que no existan porque no tengan sustancia en ellos. But you can't say that they don't exist because they're here. Pero no puede decir que no existan porque están aquí. And they're here in time and space. Y están aquí en el tiempo y en el espacio. Space is the space of unfolding. El espacio es el espacio del despliegue. It's not the space of location, of things being pinned down. No es el espacio de la colocación, de poner las cosas en su sitio. Because although we've been in this room now, even this morning for some hours, Porque aunque hemos estado en esta habitación, incluso esta mañana durante una serie de horas, the room reveals itself in different ways according to our mood, our availability. la habitación se nos muestra, se nos revela de diferentes maneras dependiendo de nuestros estados de ánimo, de nuestra disponibilidad. The room is experience. Bueno, pues la habitación es experiencia, It is what is arising. es lo que surge. And how it arises is influenced by how the subject is arising. Y cómo surge depende de cómo el sujeto surge. This is the endless dance or interplay of what we take to be inside, what we take to be outside, what we take to be subject, what we take to be object. Este es el intercambio, el juego continuo de lo que tomamos interno, externo, lo que tomamos como sujeto, lo que tomamos como objeto. Sometimes awareness looks like the subject, A veces la presencia parece el sujeto, sometimes it looks like the object. a veces parece como el objeto. But we have a prejudice that says, no, the subject is important. Pero tenemos un prejuicio y decimos, no, el sujeto es importante. I am alive, the world's just things. Yo estoy vivo, el mundo son solo cosas. But you experience yourself as the flow of experience. Pero tú te experimentas a ti mismo como el flujo de la experiencia. And you experience the trees and the cars also as experience. Y experimentas los árboles y los coches también como experiencia. This car is red, Este coche es rojo, it's new, es nuevo, it's expensive. es caro. This car is white, it's small, it's old, it's not expensive. Este coche es blanco, es pequeño, no es caro, es viejo. This is experience. Esto es experiencia. We look at the sky, we see whether there are clouds or not. Miramos al cielo, vemos si hay nubes o no. We see people, we see their moods, their postures, gestures, and so on. Vemos gente y vemos sus estados de ánimo, sus gestos, todo lo demás. There is color, which is light, which is then refined as the posture and the gesture. Vemos color, que es luz y se refina como una postura, como un gesto, Which is
subject kissing object. que es el sujeto besando al objeto. The object is like Sleeping Beauty. El objeto es como la bella durmiente The subject is like the prince. y el sujeto es como el príncipe. When the prince kisses Sleeping Beauty, she awakens. Cuando el príncipe besa a la bella durmiente, ella despierta. You walk down the street, Andas por la calle, you kiss some things, you don't kiss others. besas unas cosas y no besas otras. Much of the potential of the world remains asleep. Bastante del potencial del mundo permanece dormido. There will be things in the place where you live that one day you suddenly notice. Habrá cosas en el lugar donde vives que un día de pronto te das cuenta. Oh, has that always been there? Oh, ¿y eso siempre ha estado ahí? Yes. Sí. How come I didn't see it? ¿Cómo puede ser que yo no lo he visto? It's only today that this has become your princess. Es solo hoy que eso se ha convertido en tu princesa. And you are ready to kiss her. Y estás listo para besar. So this is the interplay of subject and object. Así que este es el juego de sujeto y objeto. And this is the actuality of our existence. Y esta es la realidad de nuestra existencia. But if you sit inside yourself with a fixed notion of who you are and what you like and what you don't like, Pero si te sientas dentro de ti mismo con una noción concreta de quién tú eres y lo que te gusta y lo que no te gusta, then we have the sense, I am a thing in a world of things. entonces tenemos este sentido de yo soy una cosa en el mundo de las cosas. You become a bit small and frightened. Y te vuelves pequeño, asustado, We want to hang on to the things we like. nos gusta, quieres asirte a las cosas que te gustan We don't want contact with the things we don't like. y no quieres contacto con las cosas que no te gustan. We're limited by our prejudice. Y estamos limitados por nuestro prejuicio. Prejudice is prejudice. It's a judgment made before the event. Y el prejuicio es un juicio previo, es un juicio que se hace antes del suceso. We say, my map is the truth, Decimos, mi mapa es la verdad and I'm going to make the world appear that way. y voy a hacer que el mundo se aparezca de esa manera. So, when Catherine the Great was like to be great, Y pues, bueno, Catalina la Grande, pues que le gustaba ser grande. she was the Tsarina of all the Russias, Ella era la zarina de todos los rusos. and she had a great general called Potemkin, Y ella tenía un gran general que se llamaba Potemkin. and he was kind of the manager of her fantasy. Y él era el gerente de todas sus fantasías. So she wanted to inspect her kingdom. Y ella quería inspeccionar su reino. And she wanted to sail down the Volga River. Y ella quería navegar por el río Volga. And he had been telling her about all the great construction processes that had been going on. Y él le había estado contando sobre todos los procesos de construcción que había en marcha. So he arranged for workers to prepare huge thin wooden edifices which, like a theater background, were painted with houses and churches and so on. Y entonces él preparó todas estas grandes pantallas de madera que como si fuesen un fondo se pintaron con grandes edificios y con todo esto. And they erected these down the banks of the Volga River. Y entonces las colocaron a lo largo de todas las orillas del río Volga. And she would sit with General Potemkin and look at her wonderful arrangements. Y entonces ella miraba al general Potemkin y miraba todas estas cosas maravillosas que habían preparado. And he was fortunate because he was also her lover. Y él tenía mucha fortuna, él era afortunado porque también era su amante. So whenever they got to a place where the buildings were not very good, he could just kiss her. Así que cuando llegaban a un lugar en el que no estaba muy bien preparado y no parecía muy bien, pues él simplemente la besaba. So that's an example of the map is more important than the territory. Y ese es un ejemplo en el que el mapa es más importante que el territorio. That we end up lying to ourselves to create the false illusion. Que nosotros terminamos mintiéndonos, creando una ilusión falsa. That the world will fit in with our map. Que el mundo va a encajar dentro de nuestro territorio. And the will to power
the desire to dominate and shape the world according to our map, according to our fantasy, is very, very dangerous. Y la voluntad del poder, la voluntad de que el mundo encaje en como nosotros queremos que sea, y esa fantasía es muy peligroso. When countries have a sense of their dignity, Cuando los países tienen un sentido de dignidad and the sense that this has been insulted, y el sentido de que han sido insultados, as China and Russia, como China y Rusia, and they want to reassert the dignity, y quieren reafirmar su dignidad, they don't want anyone to tell them what to do, no quieren que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer, and they want to expand the area of their influence. y quieren expandir su área de influencia, But our world is quite a small place. pero nuestro mundo es un lugar bastante pequeño, There are no unknown lands still to explore. no quedan tierras desconocidas que explorar, And so if someone needs to expand in order to fulfill their destiny, y alguien quiere expandirse para completar su destino, someone else will have to. alguien más tendrá que encogerse. Now, if you start with the map of the world, Así que si empiezas con un mapa del mundo, it becomes obvious if we expand, we have war. y parece obvio, si quieres expandir tendrás guerra. But if you start with the map of your own country and how constrained it feels, Pero si empiezas con un mapa de tu propio país y de cómo de constreñido se siente, then it's obvious that you need to expand. es obvio que necesitas expandirte. The population explosion in China is truly alarming. La expansión de la población en China es verdaderamente alarmante. The incremental increase of hungry people. El crecimiento, el crecimiento tremendo de la gente que tiene hambre. We live in time and space, Vivimos en el tiempo y en el espacio, but instead of having a big vision of space, pero en vez de tener una gran visión del espacio, we have a small vision of our national boundary and that we need more land. tenemos una visión de nuestra frontera nacional y de que necesitamos más tierra. And instead of time, we need to have it now. Y en vez de en tiempo, necesitamos tenerla ahora. One of the things which has vanished in the last 5 years Una de las cosas que ha desaparecido en los últimos 5 años, has been the little stickers and flags saying Free Tibet. una es la de las pegatinas y las pequeñas banderitas diciendo Tíbet libre. It's over. Se ha acabado, It's not going to happen. no va a suceder, It's eaten, se ha comido, devoured ha sido devorado. in the bowels of the beast. En las bocas, las fauces de la bestia. So that's what happens when people become inflated by a map. Eso es lo que pasa cuando la gente se inflama con el mapa And an entitlement. y con un título. The idea is imposed onto the actuality, La idea se impone sobre la realidad and the other people then become opposition, y entonces la otra gente se vuelve en la oposición. terrorists, Terroristas standing in the face of progress. están colocados en contra del progreso. And we see this time and again. Y esto lo vemos de nuevo. From the point of view of Dzogchen, this is not understanding the energy of emergence itself, Desde el punto de vista del Dzogchen, esto es no entender la energía de la emergencia, Tzel. that the rich diversity of appearance in the world is for enjoyment, not for appropriation. Que la rica diversidad de la energía en el mundo es para el disfrute, no para apropiársela. It's not made of things that you can own. No está llena de cosas que tú puedes poseer. It's made of moments you can be alive with. Ya está llena de momentos con los que puedes estar vivo. You had a question? ¿Tienes una pregunta? ¿Me podrías repetir las tres partes de energía o cómo es? O, Could you repeat the three kinds of energy? o Okay. que era energía o que era... Los tres tipos de energía, ¿te Estaba refieres? hablando de energía. Sí, Vale. los tres tipos de energía, ¿no? The three kinds of energy. Yeah.
So the first is Dangwa, which is the clarity of the translucent ball. La primera es Dangwa, es decir, la energía translúcida de una bola de cristal. The second is Rolpa, which is the play of reflections arising in the mirror. La segunda es Rolpa, que es la claridad de los reflejos que surgen en el espejo. And the third is Tel, which is the movement of the natural clarity of the mind, refracting in the mind's potential the rich diversity of all appearance. Y la tercera es Tsel, es decir, la claridad natural de la mente que se refleja y se refracta a todas las diferentes potencialidades y el movimiento. Okay, so we take a break now for lunch, Así que ahora vamos a tomar un descanso para el almuerzo and we're back at 3:15. y volvemos a las 3:15.